muestras tangibles del amor de Dios que mora en sus corazones hacia nosotros. Así que de parte de mi esposa, de mi familia y mi parte, muchas gracias. Am, no sé cuántos de ustedes habrán escuchado un mensaje titulado Pecadores en las manos de un Dios airado. ¿Sí? ¿Conocen? Pecadores en las manos de un Dios airado. Este es quizás el sermón más famoso predicado por Jonathan Edwards hace varios años atrás. Sin embargo, son muy pocos los que realmente están familiarizados con el contexto de lo que ocurrió ese 8 de julio de 1741. Cuando se predicó, o Jonathan Edwards predicó, pecadores en las manos de un Dios airado. Según se cree, una tradición cuenta que no estaba programado que Edwards predicara en la iglesia de Enfield, en el estado de Connecticut. Pero él lo hizo en sustitución por otro predicador que no pudo ir y estuvo dispuesto a predicar en esa ciudad llamada Enfield. Recuerden, esta era la época en la que en los Estados Unidos, si saben un poco de historia de la iglesia, estaba ocurriendo el gran avivamiento, en donde había multitudes de almas que estaban respondiendo positivamente al Evangelio, a la predicación del Evangelio. Y ciudades enteras se convertían en multitudes a la verdad del Evangelio de Dios. Aparentemente el gran avivamiento no había llegado a esta pequeña ciudad en Connecticut y reinaba allí en Enfield una total indiferencia a que el gran avivamiento sucediera allí. Y la verdad es que los habitantes de Enfield no querían saber nada con Cristo. Eran completamente apáticos al mensaje de Dios. Pero llegó el momento clave, un miércoles por la noche, cuenta la historia, cuando Edwards tomó como su texto base una pequeña porción, ni siquiera todo el versículo, fue una pequeña porción de Deuteronomio capítulo 32, versículo 35. Y repitió en una congregación que era fría y apática un sermón que de hecho él ya había predicado en su iglesia. Y supuestamente el sermón debería haber durado solamente unos 45 minutos. Pero se extendió mucho, pero mucho más, porque las personas empezaron a responder con demostraciones extraordinarias de profunda emoción. Se dice que Edwards tuvo que detener el servicio, la predicación, varias veces y pedirle silencio a la gente para poder ser escuchado. Imagínense. La profunda emoción. Stephen Williams estuvo allí y registró lo que sucedió ese 8 de julio de 1741. Y Williams cuenta, y acá estoy leyendo, que antes de que terminara el sermón, hubo un gran lamento y el llanto se extendió por todo el edificio de la iglesia. El sermón causó semejante conmoción en la congregación que se dice, o Williams cuenta, que la gente gritaba, ¿qué debo hacer para salvarme? Imaginen. La gente gritando, ¿qué debo hacer para salvarme? Me voy al infierno. ¿Qué debo hacer por Cristo? Esa era la respuesta al sermón predicado por Jonathan Edwards. ¿Por qué la gente respondió así? Claramente porque el Espíritu de Dios estaba actuando en sus corazones. Pero también en parte porque el sermón era un reflejo del título, a saber, pecadores en las manos de un Dios airado, enojado. Edwards tituló ese sermón de esa manera porque sabía que la congregación nunca buscaría el remedio a menos que primero entendiese la grave enfermedad que los estaba afligiendo, el pecado. Y hay una parte de su sermón que dice así, escuchen, este es el sermón que predicó, no todo, pero una parte, Edwards ese
8 de julio de 1741, dice: el Dios que te mantiene sobre el abismo del infierno, muy parecido a como uno sujeta una araña o un insecto repugnante sobre el fuego, ese Dios que te mantiene sobre el abismo del infierno te aborrece. Ese Dios está enardecido. Su ira contra ti arde como fuego. Te considera indigno de otra cosa que no sea ser echado en el fuego. Sus ojos son tan puros que no aguanta mirarte. Eres 10 veces más abominable a sus ojos que la peor serpiente venenosa es a los nuestros. Tú lo has ofendido infinitamente, más que cualquier rebelde obstinado lo haya hecho contra su gobierno. Y sin embargo, no es otra que su mano lo que te detiene de caer en el fuego en cualquier momento. Es solo por eso, por su mano, y ninguna otra cosa que no te fuiste al infierno anoche, que pudiste despertar una vez más en este mundo después de haber cerrado tus ojos para dormir. Y no hay, dice él, ninguna otra razón sino la mano de Dios por la cual no has caído en el infierno desde que te levantaste esta mañana. No hay otra razón, dice Edwards, fuera de su misericordia, que en este mismo momento no caes al infierno. Oh pecador, considera el terrible peligro en el que te encuentras. Pecador, considera el terrible peligro en el que te encuentras. Empiezo de esta manera y me remonto a la historia, porque creo, hermanos, que a la verdad el problema de Enfield también puede ser nuestro problema. No se olviden, Jonathan Edwards predicó en una congregación, pero una congregación fría y apática. Y quizás algunos hoy, aquí, no estén del todo convencidos de que su enfermedad del pecado no sea tan grave. Otros, quizás, ya no puedan recordar qué tiene de bueno el Evangelio. Y se han olvidado de la gloriosa manifestación del amor de Dios. Y quizás en algunos hoy reina la indiferencia, tan tibios espiritualmente. Tienen apatía espiritual como lo supo haber en la congregación en Enfield en los días de Edwards. Y como sé que esto es posible, porque sé que el pecado es agobiante, nos seduce, nos engaña y nos puede hacer enfriarnos, es por eso que esta mañana me gustaría que abran sus Biblias en Romanos capítulo 5. Y quiero que juntos estudiemos Romanos capítulo 5 y nos vamos a enfocar en los versículos del 6 al 11. Porque aquí Pablo da 3 razones de por qué el Evangelio de Dios es tan grande y tan incomparablemente rico a cualquier otra cosa en el mundo. ¿Por qué el amor de Dios es tan grande y tan incomparablemente rico? Vamos a leer el contexto, empezando en el versículo 1 de Romanos 5. Pablo dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado.
Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Oremos al Señor. Querido Padre, te damos gracias, Señor, porque tu amor ha conquistado nuestro corazón. Ha conquistado nuestro pecado. Y hoy es en base y en virtud de la obra sin igual de Jesús en la cruz del Calvario que tenemos paz para con Dios. Y todo aquel que cree en Jesús y se arrepiente de sus pecados y muere al yo, tiene vida eterna en Jesús. Padre, tú conoces los corazones de cada una de las personas que están aquí. Tú sabes, Señor, quién realmente tiene vida eterna y quién no la tiene. Tú conoces quiénes de verdad serán salvos. Padre, y te ruego que este mensaje, Señor, sea de bendición para muchos. Y para aquel, Señor, que no quiere seguirte, sabemos que tu palabra también condena. Padre, trae salvación, confirma corazones, da arrepentimiento esta mañana y glorifícate, Señor, mientras consideramos la grandeza del Evangelio de Cristo. Lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Ese es mi título, la grandeza del Evangelio, Romanos 5, del 6 al 11. Y escogí este pasaje porque Pablo aquí, como dije, da 3 razones de por qué el Evangelio es tan incomparablemente rico, hermoso, profundo. Y Pablo explica por medio de 3 contrastes marcados en qué consiste el amor de Dios. Y lo primero que quiero que veamos, el primer punto es un contraste natural. Un contraste natural. Va a haber 3 contrastes. Y el primero es un contraste natural. Y esto va a servir como bosquejos, estos 3 contrastes, para que nosotros podamos pensar en el amor de Dios. Y Pablo lo primero que hace en el capítulo 5 de Romanos es afirmar la grandeza del Evangelio de Dios mediante o por medio de un contraste natural con los destinatarios de todos aquellos que recibieron el amor de Dios antes de que fuesen reconciliados con Cristo. Noten el pasaje. Versículo 5 al final dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esa es la realidad del creyente. El amor de Dios es derramado en el corazón del creyente. Y Pablo salta al versículo 6 y enseña y marca y nos muestra un contraste con aquellos que recibieron el amor de Dios antes de haberlo recibido. Y Romanos 5:6 enseña que aquellos por quienes Cristo murió eran débiles. Noten esto. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, nos recuerda en nuestra condición natural, en nuestro estado natural, desde que nacemos, somos débiles. Estamos marcados por la debilidad, por una impotencia continua de debilidad. Ahora, aquí cuando Pablo usa este término débiles, no se está refiriendo necesariamente
a las debilidades propias del hombre en sus limitaciones físicas. No está hablando de eso. No está hablando de las limitaciones físicas que un hombre puede tener o una mujer que pueden tener. En esa condición, de hecho, estuvo Cristo cuando se encarnó, cuando fue hecho semejante a los hombres. El libro de Hebreos señala que participó de carne y de sangre y fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, como veíamos en la escuela dominical. Pero este no es el significado de Romanos capítulo 5, versículo 6. Aquí la palabra débiles no se refiere tanto a la debilidad física o a la limitación física como ser humano. Aquí débiles se refiere primordialmente a una debilidad en términos espirituales. Espirituales. De hecho, acompáñenme al capítulo anterior de Romanos, Romanos capítulo 4. Noten, en Romanos capítulo 4, Pablo aquí está hablando acerca de Abraham. Dice versículo 18, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Él creyó. Y noten el versículo 19, y no sé qué, y no se debilitó en la qué, en la fe. Esta es la misma palabra, claro, aquí en su forma verbal, que aparece en Romanos capítulo 5, versículo 6. Débiles. Abraham no se debilitó en la qué, en la fe. Noten que Pablo en el capítulo anterior entonces ha usado la debilidad en el contexto de la fe en términos espirituales. Y ese es el mismo contexto de Romanos capítulo 5, versículo 6. Él está hablando de una debilidad no física, sino de una debilidad espiritual. La idea de aquí de Pablo es que aquellos por quienes Cristo murió antes, ¿sí?, de conocerle, eran totalmente incapaces de rescatarse a sí mismo en su condición de pecado. De hecho, este viene siendo el argumento de Pablo desde el principio de la carta. Romanos capítulo 3, versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien ¿qué? Quien busque a Dios, no lo hay. No hay quien busque a Dios en su estado natural. Desde que nacemos con una inclinación hacia el pecado. Estamos completamente incapacitados de rescatarnos a nosotros mismos y no queremos buscar a Dios. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14 nos recuerda que la mente natural no puede entender las cosas que son de Dios. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. El hombre en su condición natural no puede rescatarse, no puede entender las cosas que son de Dios. No podíamos escapar de nuestro propio pecado, ni de la paga del pecado, que es la muerte, porque todos pecamos. Y más adelante, en esta misma carta, en Romanos capítulo 8, Pablo incluso añade que los destinatarios del amor de Dios, en su condición natural, ni siquiera eran capaces de agradarle. Romanos capítulo 8, versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven según la carne no es que no solo no quieran agradar a Dios, no pueden agradar a Dios. Son incapaces espiritualmente hablando. Ese es el punto de Romanos capítulo 5. Cristo, cuando aún éramos débiles, cuando aún estábamos en esa condición incapaz de agradarle, dice, a su tiempo murió por los ¿qué? Por los impíos. Por los impíos. O sea, noten eso es importante, porque Pablo nos muestra que nuestra debilidad espiritual es el resultado, ¿sí?, también en parte, ¿de qué? De la impiedad.
Pablo describe a aquellos que han nacido en una condición de pecado como aquellos que son débiles, pero también como aquellos que son impíos. La debilidad espiritual es la consecuencia de la impiedad. Esto es muy importante para nosotros, porque no solo indica que la debilidad de la cual Pablo está hablando concierne a una ruina espiritual, una bancarrota espiritual en la cual nos encontramos, sino que también Pablo nos recuerda, por el término impíos, que nosotros tenemos culpabilidad en el asunto. No es que solamente no podemos agradar a Dios, es que no queremos agradar a Dios. No buscamos a Dios, somos impíos, le hemos dado las espaldas a Dios desde que nacemos. Los impíos, de acuerdo a la Biblia, son todos aquellos que voluntariamente se han alejado de Dios, que no buscan a Dios. Son los ingratos, de los cuales Pablo habla en Romanos capítulo 1, versículo 20, que dice, habiendo conocido a Dios, no han querido agradecerle a Dios la bendición de haber sido creados por Él. Son los ingratos. Esos son los impíos. En su comentario de Romanos, Samuel Pérez Millos describe a los impíos, y escuchen eso, como aquellos que son débiles para la santidad, pero fuertes para el pecado. Los impíos son aquellos que son débiles para la santidad, pero fuertes para vivir en el pecado. Estos impíos no son dignos de recibir el amor de Dios. No son dignos de que el amor de Dios se derrame en sus corazones. ¿Por qué? Porque estaban en un estado de alejamiento, en un estado de rebeldía abierta contra Dios, en un estado de oposición. Su condición natural es aborrecible, es condenable por un Dios santo. De hecho, esto queda aún más claro unos versículos después en Romanos capítulo 5, cuando Pablo agrega que no solo en nuestra condición natural éramos débiles, éramos impíos, sino que Pablo agrega, noten en el versículo 8, que además éramos pecadores, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún ¿qué? Pecadores. Y en el versículo 10, noten, porque si siendo enemigos. Esa es la condición natural de todo ser humano. Débil espiritualmente porque ama la impiedad, porque es un pecador y porque está enemistado con Dios. Esa es la condición de todo ser humano cuando nace. No hay justo ni aun uno. No hay quien busque a Dios. Y es a causa de este espíritu constante de animosidad, de rebeldía, de enemistad, de oposición con Dios, que dice Romanos 1:18, que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, toda injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Eso es lo que el hombre, eso es el asunto del hombre. Querer detener la verdad de Dios con la injusticia, con la impiedad. Y hoy muchos están involucrados en eso. En querer distorsionar la verdad de Dios con injusticia. Y Pablo declara en Romanos capítulo 5, versículo 6, que esta era la condición natural de todos los destinatarios del amor de Dios. Esta era la condición natural. Pero Cristo murió. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió. Cristo, en el momento señalado, como dice Gálatas capítulo 4, versículo 4, en el cumplimiento del tiempo, en el mejor tiempo, en el momento señalado, Cristo murió por personas, en lugar de personas que no lo tomaban en cuenta en lo absoluto. Fue hecho pecado, como dice 2 Corintios 5, versículo 21, para que pecadores fuesen hechos justicia de Dios en él. Ese es el gran intercambio del cual predicamos y adoramos a Dios.
el gran intercambio, el gran misterio de que en la cruz Cristo toma nuestro pecado y Él nos da de su justicia para que hoy tengamos paz para con Dios. Y cuando no lo tomábamos en cuenta, y cuando éramos débiles espirituales, y cuando caminábamos en impiedad, y cuando estábamos enemistados con Dios, cuando éramos pecadores de arriba abajo, en el momento señalado, Cristo muere por nosotros. Ese es el gran intercambio. Y lo más increíble de esto lo hizo cuando nosotros todavía andábamos de esa manera. Cuando éramos indignos de recibir cualquier cosa y especialmente de ser amados por Dios. Lo que éramos dignos de recibir en ese momento era la condenación eterna. Pero Dios, como dice Efesios capítulo 2, pero Dios, motivado por su gracia soberana, por su beneplácito y no por ningún mérito alguno o porque Él vio anticipadamente lo que nosotros podíamos hacer, porque nosotros sin Él no podemos hacer nada. Él, movido por su gracia soberana, porque quiso, derramó su amor en nuestros corazones. Esa es la gracia de Dios. Ese es nuestro pedigrí espiritual. Ese es nuestro trasfondo. De ahí salimos. Pablo aquí se está refiriendo a todos nosotros que ahora tenemos vida juntamente con Cristo. Y nos está recordando de dónde nos sacó Jesús. Cuando aún éramos débiles, en su tiempo, en su momento, Cristo murió por los impíos. Así estábamos nosotros sin Cristo. Sin Cristo. Éramos como ciegos en una galería de arte. No podíamos ver. No podíamos contemplar la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, como dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. No podíamos ver. No podíamos contemplar la belleza de Cristo. Pero Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, como recuerdan en Génesis capítulo 1. Él es el que resplandeció en nuestros corazones, con el poder de su palabra, con la libertad que le es propia a Él del amor, porque Él quiso. Y aquellos que andaban como ciegos en una galería de arte que no podían ver, y aquellos como que estaban sordos en un recital, en una sinfonía y no podían escuchar. O peor aún, como Pablo lo describe en Efesios capítulo 2, aquellos que estaban muertos sin delitos y pecado, Dios les infunde vida porque quiere. Hermanos, nunca nosotros entenderemos la grandeza del Evangelio si no nos detenemos a considerar la grandeza de la necesidad para la cual fue diseñada a satisfacer. Déjenme repetir eso. Nunca vamos a entender la grandeza del Evangelio hasta que nunca nos detenemos a contemplar, a considerar la grandeza de la necesidad para la cual ese Evangelio fue diseñado a satisfacer. Nuestro pecado. ¿Eres creyente? Pablo escribió esto para creyentes. Y es indispensable, creo yo, regularmente contrastar lo que éramos con lo que somos por la gracia de Dios para entender cuán grande es el amor de Dios. No habitar en el pasado, no estoy hablando de eso. Pero sí recordar de dónde nos sacó Dios, regularmente, predicarnos el Evangelio a nosotros mismos diariamente para recordar el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. Eso es lo primero que hace Pablo para exaltar el amor de Dios, un contraste natural con nuestra condición natural. Pero hay un segundo contraste. Él hace un contraste notorio, Y eso lo vamos a ver en los versículos del 7 al 9 de Romanos capítulo 5.
para enfatizar el carácter absolutamente único, sin igual del Evangelio, Pablo además no solo compara al creyente con su condición natural, sino que además Pablo ahora va a comparar el amor de Dios con el amor humano y va a establecer un contraste notorio. Noten, versículos 7 al 9. Ciertamente, otra manera de traducir esto es porque apenas morirá alguno por un justo, con todo, dice él, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Cuál es el punto aquí de Pablo? Es bastante sencillo. La realidad de que una persona ocupe el lugar de otra, sustituyéndola en la muerte, puede darse. Puede darse. Es posible que un ser humano muera por otra persona. Pero el punto no es eso. El punto es, no solo que él está diciendo, es posible, pero no es común. Es posible, dice él. Apenas morirá alguno por un justo, con todo, dice, antes bien, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. A veces nosotros oímos, ¿no? De historias de guerra donde un soldado se lanza casi instintivamente para cubrir o sobre una granada para poder proteger a sus amigos, a sus compañeros de guerra. Escuchamos acerca de eso. Escuchamos, por ejemplo, de mineros, recuerdo en Chile hace un tiempo atrás, cuando mineros quedan atascados debajo de la tierra. Y escuchamos historias de amor, de destellos de amor, en donde un minero le prefiere dar su último tanque de gas a alguien que tiene una familia. Y sustituir su muerte y darse en el lugar de otro. E incluso tenemos historias como, por ejemplo, en películas, ¿no es así? El Titanic, donde queda uno sobre la puerta, y no entremos en debate si los dos podían flotar en la puerta, eso es otra cosa, no estoy ahí para hablar de eso, pero tenemos historias reales, historias incluso en las películas donde podemos ver esos destellos de alguien sustituyendo o dándose, ocupando el lugar de otro en su muerte. Este tipo de demostraciones de amor sacrificial son ciertamente posibles en la humanidad, claro que sí, pero el punto de Pablo es que no son comunes. ¿Son posibles? ¿Puede darse? Claro que sí, pero no son comunes. Ese es el punto de Romanos 5:7. Ahora, lo maravilloso del amor de Dios es que siendo aún pecadores, dice Romanos 5:8, Cristo murió por nosotros. Eso es lo maravilloso del amor de Dios. Esta es la segunda vez que Pablo enfatiza en este texto que Cristo murió en lugar de personas que no lo tomaban en cuenta. Noten versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, cuando estábamos en condición de debilidad, Él murió por nosotros. Versículo 8, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, nos vuelve a recordar nuestra condición. Cristo murió por nosotros. Él toma nuestro lugar siendo aún enemigos de Él. Nosotros no éramos dignos de recibir el amor de Dios. Sin embargo, en base a la libertad que le es propia a Dios, porque Él es soberano absoluto, Dios mostró su amor para con nosotros. Dios mostró su amor para con nosotros. Literalmente esta frase dice su propio amor. Dios demostró su propio amor. En griego, además, ahí el pronombre su es enfático. Su propio amor. Noten el contraste. No cabe duda entonces que Pablo está haciendo un contraste entre el amor propio de Dios y el amor de los seres humanos. Puede darse que alguien se sustituya y muera en lugar de otros en el ámbito humano, pero no es común.
Y cuando lo comparamos con el amor de Dios, hay un contraste marcado, hay un contraste notorio. Y la verdad es que no hay comparación, porque nadie ama como Dios ama. Nadie ama como Dios ama. Incluso con mi esposa, yo la amo a mi esposa. La amo a mi esposa. Sacrificialmente trato de hacerlo. Pero en algún momento yo espero que ella me ame a mí también, ¿no es así? Nadie ama a la manera de Dios. ¿Por qué? Porque 1 Juan 4:8 nos recuerda que Dios es amor. En su esencia, Él es amor. Y nadie ama como Dios ama. Lo cantábamos y nos recordaba Jair. El amor de Dios no tiene precedente. El amor de Dios no tiene paralelo. Es imposible racionalizar el amor de Dios. Está por completo fuera de la comprensión humana. Es un amor absoluto que marca un contraste notorio con el más perfecto amor que pudiéramos encontrar en el ámbito humano. Nada se compara con el amor de Dios. Ante el amor de Dios, dice un comentarista, fracasan todas las analogías del amor humano. Todas fracasan. Nada se puede comparar con el amor de Dios. Lo cierto es que Cristo, hermanos, no se lanzó sobre una granada instintivamente para proteger a sus amigos. Cristo murió, dice el texto, por sus enemigos débiles, enemistados con Él, impíos. No tiene comparación. No había ningún tipo de amor por nosotros en nuestro corazón cuando Él muere por nosotros. En nosotros solo había rebeldía, solamente había oposición, solamente había desprecio, había ignorancia. Y fue en esa condición de pecado, cuando Dios levantó la cruz y sobre ella entregó a su Hijo. Y Cristo voluntariamente cargó nuestro nombre en ese madero. Voluntariamente. Murió en nuestro lugar para cargar sobre esa cruz el pecado de todos nosotros, como dice Isaías 53. Y para pagar la deuda que ninguno de nosotros íbamos a ser capaces de pagar por toda una eternidad. Hermanos, la dimensión del amor de Dios es impresionante, es incalculable, es inconmensurable, es inigualable. No tiene comparación. Es de carácter único en la tierra. Y de hecho sorprende a los ángeles en el cielo. Sorprende a los ángeles en el cielo que tienen un fuerte deseo por entender la gracia que ellos no experimentarán. Acompáñenme a 1 de Pedro capítulo 1. Primero de Pedro 1, versículo 10 dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, del tiempo en el que iba a venir Cristo, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. El Antiguo Testamento así anunciaba la venida del Mesías. Y a estos, dice el versículo 12, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Incluso los ángeles tienen un fuerte deseo por entender la gracia que nunca experimentarán. El príncipe de los predicadores, Charles Haddon Spurgeon, dijo una vez, escuchen: Dios ha manifestado su amor en la muerte de Cristo de una manera que debe haber asombrado a todos los habitantes del cielo y debe maravillar a todos los habitantes de este mundo inferior.
maravillado a los ángeles que Cristo fuese al madero para morir por nosotros. Y a veces me gusta imaginar la reacción de los ángeles. Me gusta imaginar la reacción de los ángeles cuando Jesús era despreciado, cuando Jesús era desechado entre los hombres. Y me los imagino a todos los ángeles rodeando el trono de Dios. Cada uno quizás con su cuello extendido sobre las nubes, para mirar lo que estaba pasando en esta tierra. Para mirar con asombro, con detenimiento, cómo Jesús era despreciado. Y imagino que más de uno habrá desenvainado su espada de fuego. Cuando los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él. Cuando golpeaban al Rey soberano. Y me los imagino a todos en formación, listos para descender al cielo, cuando le escupieron en el rostro. Cuando le dieron de puñetazos. Y le abofeteaban y le decían, profetízanos. Profetízanos, Cristo. ¿Quién es el que te golpeó? Y es posible que muchos de los ángeles le habrán pedido a Dios Padre que los dejase defender a su Hijo. Envíame a mí, Padre, yo voy. Pero el Padre no dice nada. No hace nada. El Padre permanece inmutable cuando castigan al Hijo. E incluso cuando el Hijo llora y grita, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Padre no contesta. No contesta. Porque en esa cruz Él estaba llevando nuestro nombre. Y en esa cruz lo que lo mantenía ahí era el amor sacrificial e incondicional por ti y por mí. Y esos mismos ángeles que habían visto a Dios juzgar con clara severidad a otros de su misma especie, recuerdan cuando los ángeles se rebelaron contra Él en el principio. Ahora ven a Dios, al mismo Dios que había juzgado a los ángeles, derramar su ira contra su propio Hijo. Derramar su ira contra su Hijo que estaba muriendo en lugar de enemigos, no de amigos, para que ellos puedan ser justificados en su sangre y, dice el texto, puedan ser salvos de la ira venidera. Ese es el amor de Dios. Un amor que no tiene comparación. Los ángeles quedaron totalmente asombrados ante el amor de Dios. Un amor que impacta. Un amor que, si seamos sinceros, impresiona. Que no tiene paralelo. El absurdo del amor de Dios expresa la grandeza del Evangelio. Este tesoro que se nos ha sido encomendado y que tenemos nosotros y que hoy podemos gustar por la gracia de Dios. Y Pablo se mueve al final de este pasaje y no solo habla de un contraste natural, no solo habla de un contraste notorio, sino que también va a hablar de un contraste necesario. Un contraste necesario. Y como si las primeras dos afirmaciones no fuesen suficientes para dejarnos completamente asombrados ante el amor de Dios, Pablo aquí nos da otra verdad. Presenta otra verdad sobre la grandeza del Evangelio de Dios, mediante un contraste notorio. Y este es el mensaje central de este pasaje.
Romanos 5, del versículo 10 al 11. Dice así: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, en el Señor, nuestro Señor Jesucristo, por quienes hemos recibido ahora la reconciliación. La reconciliación. Este es el mensaje central del pasaje, los versículos 10 al 11. Este es el mensaje central, que cuando nosotros lo entendemos apropiadamente, conduce a un efecto muy práctico en nuestra vida cristiana. Y la idea que Pablo aquí está contrastando es que si Dios ya atrajo o ya nos atrajo a Él mismo por la muerte de su Hijo, cuando éramos nosotros enemigos, débiles, impíos, ahora en realidad no hay nada que sea capaz de impedir la consumación de la salvación que Dios ha provisto para nosotros. Dice así: de modo que mucho más seremos salvos o salvados por su vida. Esto Pablo lo repite, por ejemplo, en Filipenses capítulo 1, versículo 6, cuando dice que el que comenzó la buena obra, ¿la qué? La perfeccionará, la va a terminar hasta el día de Jesucristo. Aquel que comienza la obra de salvación, la termina. En eso consiste el obrar de Dios. Él lo que quiere hacer lo hace y siempre lo termina. Y gloria a Dios por eso. Y Él comenzó la obra de salvación en nosotros. Nos salvó de nuestro pecado. ¿Qué nos hace pensar que Él no nos va a llevar a la gloria? Ese es el punto. Está haciendo un contraste. Mucho más, dice. Ahora que fuimos salvados siendo enemigos, seremos salvados por su vida. Esto es lo que se conoce como un argumento que va de lo mayor a lo menor. Para Dios, dice el pastor John MacArthur, escuchen esto, para Dios es una obra mayor traer pecadores a la gracia que traer santos a la gloria. ¿Por qué? Porque el pecado está más lejos de la gracia en comparación a la distancia que separa la gracia de la gloria. Si se ponen a pensar, Dios ya hizo la parte más difícil en cierto sentido. Dios ya hizo la parte más difícil en cierto sentido. Puso fin de una vez por todas al estado de enemistad que nosotros teníamos. Y como resultado, dice Romanos capítulo 5, versículo 1, siendo justificados por la fe, ahora, porque Dios le puso punto final, tenemos ¿qué? Paz para con Dios. Plena paz con Dios, no estamos enemistados, en Él tenemos paz. Cristo es la personificación de la paz. La paz de Dios hizo carne. Fue Jesucristo el que vino acá y nos trajo paz. Él es el príncipe de paz y nosotros somos los recipientes de su paz. No cabe la menor duda entonces de que Dios ahora hará con nosotros lo que en comparación a la reconciliación es muy poco. Salvar al final los que ahora son sus amigos. Él salvó en la cruz y trajo la reconciliación a los que eran débiles y a los que eran sus enemigos. Pero ahora que gozamos de la salvación, es relativamente muy fácil traer amigos a la gloria. A la gloria. Y esto es muy importante para nosotros, porque nos recuerda que no existe la más mínima posibilidad de que uno de los amigos de Jesús se pierda. No existe la posibilidad. La salvación no se pierde. No se pierde. Acompáñame a Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. Noten lo que dice acá Jesús. Está predicando, dice en el versículo 27, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, y yo les doy ¿qué? Vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todo, y nadie las puede arrebatar. Noten, de la mano de mi Padre. No solo estamos en las manos del Hijo, estamos en las manos del Padre. Hay una doble aseguranza.
Y si quieren pensar, hay una triple, ¿no? Porque el Espíritu Santo es justamente la aseguranza, la garantía de la salvación. No existe la más mínima posibilidad de que ahora, siendo amigos de Jesús, nos perdamos. Esto es increíble porque Dios no solo nos libera del pecado, sino que nos libera de la duda. Nos libera de la duda cuando todavía lidiamos con ciertos pecados. Este es un contraste necesario, hermanos. Es necesario recordar, no solo, como dije al principio, de dónde nos sacó Jesús en nuestra condición natural al presente, sino dónde estamos en el presente y hacia dónde vamos al futuro. No existe duda. No existe duda si estamos en Cristo. Si tenemos a Jesús, lo tenemos todo. Y al final de este pasaje, luego de afirmar la grandeza del Evangelio por medio de 3 contrastes, un contraste natural, un contraste notorio y un contraste necesario, Pablo describe el efecto que produce el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. El amor de Dios, cuando es derramado en nuestros corazones, produce lo que leemos en el versículo 11. Y no solo esto, dice, sino que además ahora nos gloriamos en Dios. Nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Es el efecto que produce en nosotros. Nos gloriamos, nos jactamos en alguien, en Jesús. Nos gloriamos en Él. Hay un profundo sentido de gozo cuando nosotros entendemos el amor de Dios. Y sí, se nos caen las lágrimas, pero son lágrimas de gozo al recordar el amor inigualable de Dios. Porque por el Señor nuestro Jesucristo hemos recibido, dice ahora, no dice recibiremos, dice ahora hemos recibido la reconciliación. Dios nos entregó la reconciliación como si fuese un regalo. Acompáñenme de hecho a 2 Corintios 5, donde se describe esto. 2 Corintios capítulo 5. Versículo 17, lo conocen, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y dice Pablo, y todo esto proviene de Dios, porque la salvación pertenece a Dios. De principio a fin es de Él, por eso la gloria le va a Él y no a nosotros. Si nosotros tuviésemos injerencia en la salvación, entonces podríamos sacar pecho, como decimos, ¿sí? Y decir, bueno, la salvación es parte mía, pero no lo es. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Y cuál es el ministerio? Que Dios estaba en Cristo, noten. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres su pecado, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y el versículo 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, Dios hizo pecado, dice, lo hizo pecado aquí en Jesús, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Dios estaba reconciliando consigo al mundo. Si hay algo que caracteriza este concepto de la reconciliación en el Nuevo Testamento, es que Dios es quien la efectúa. Dios es el sujeto, no nosotros. Nosotros no nos reconciliamos con Él porque nosotros le buscamos. Él nos reconcilió, dice, Dios estaba reconciliando consigo al mundo. Él es el sujeto, es obra de Dios y solamente de Dios. Es un acto de origen divino que precede y excluye a toda obra humana. Y por supuesto, no quiero que me malentiendan, a este regalo le corresponde la fe, ¿no? La fe del hombre en aceptación, justamente lo que Pablo predica en 2 Corintios 5:20. Pero la base
de la reconciliación. La obra de la reconciliación es la muerte de Cristo que ha cancelado toda deuda de nuestro pecado, de modo que Dios ahora está justamente satisfecho en su santidad y nosotros estamos plenamente aceptados en el Hijo. Fuimos hechos aceptos en el Hijo, en Él. Y Dios está justamente satisfecho con el sacrificio de Jesús. El amor de Dios hizo todo esto posible. Su propia voluntad. Por eso dice Romanos 5:11, nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo. Nos gloriamos en Jesús. Hermanos, la grandeza del Evangelio demanda que Dios sea el centro de nuestras vidas. La grandeza del Evangelio demanda, exige que Dios sea el centro de nuestras vidas. Nada más. Porque si lo tienes a Él, lo tienes todo. Y si no lo tienes a Él, no tienes nada. Si tú estás ahí hoy, aquí, por primera vez, tal vez estás de visita, o tal vez has venido a la iglesia y no conoces el amor de Dios. Este es el día de la salvación. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, porque no sabes si habrá un mañana. Ven a Jesús hoy. Reconócele a Él como el único Dios verdadero. Reconócele a Él como el único que puede salvarte. Ven a Jesús hoy. Corre a Él. Si estás aquí hoy es por su gracia. No es por chance, no es de manera aleatoria. Tú estás aquí y estás en una cita divina. Y no soy profeta, porque ya no los hay. Pero estoy seguro de esto, que todo hombre un día se va a tener que enfrentar a Dios. Sea que le creas a Él o no le creas. Eso está marcado en el calendario divino. Esa fecha es inamovible. Y un día te vas a encontrar delante de Él. Y en aquel día ninguna obra bastará. Ninguna cantidad de años a la iglesia bastará. Ni el hecho de que seas el hijo del pastor, ni que hayas hecho ministerio por no sé cuántos años, ni que hayas sido el miembro fundador de esta iglesia. Ni que estés casado con fulanito de tal. En ese día tú tendrás que responder delante de Dios. Y si tú no tienes a Cristo, vas a pagar justamente la condenación eterna para siempre. Ven a Jesús. De tal manera los amó Dios, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, pero tenga vida eterna, permanente, abundante con Él. Oremos a Dios. Querido Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu evangelio que es maravilloso. Esta realidad, Señor, increíble que ha sido revelada a nosotros, un misterio. Muchas veces difícil de comprender el amor de Dios, pero lo aceptamos por tu gracia. Padre, te ruego que si acá hay gente que no te conoce, que tú les des el arrepentimiento para creer. Padre, que si tienen preguntas al respecto, que puedan hacerlas, Señor, y venir a Jesús. Padre, te ruego que tu Espíritu los moleste y que si se van de este lugar sin conocer a Cristo,
que su conciencia los pueda seguir acusando de que un día van a tener que enfrentar a un Dios que es santo y que no permite nada impuro en el cielo. Padre, sé que aquí también hay gente que te conoce, pero cuyo corazón se ha enfriado, que no son ni fríos ni calientes realmente, sino que están tibios, a los cuales tú dices que vomitas de tu boca. Padre, recuérdales hoy, a través de tu Espíritu, la grandeza de tu Evangelio, de tu amor inigualable. Vuelve a encender en ellos, Señor, esa llama de amor hacia ti. Confirma, Señor, nuestros corazones en Cristo. Y que tu palabra siga abundando, obrando en nosotros, hasta la semejanza de Jesús. Gracias, Señor, por semejante amor. En el nombre de Cristo oramos.